Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro informe de cierre de negocios, cierre de actividades, jornada del jueves 30 de octubre, con los mercados internacionales por momentos mostrando ruido, por momentos algunos rojos. Al mercado no le gustó esa moderación de expectativas que hizo Jerome Powell eh, en la Fed del día de ayer, porque básicamente hizo que el mercado pues tuviera cambio frente al ritmo de bajas en las tasas de interés. Estamos hablando que el banco finalmente no la reduzca. Ojo, una cosa es dirección y otra cosa es velocidad. Lo que el mercado ha excedido es la velocidad. Y eso hizo que por momentos los números se tornaran negativos para la renta variable internacional. Tuvimos malas noticias en el sector de alimentos, se demoran expectativas, el público apalancado salta por la ventana, movimiento mixto en petróleo, entre otros detalles que ya vamos a contar paulatinamente. Entonces, señores, tenemos sentimiento de mercado que necesitamos que se ubique en esta parte, porque en esta parte es donde estas opciones van a mostrar si yo quiero comprarlas, ahí esas opciones, o ese VIX, o esos ETF, si lo quieren ver de esa forma, van a moderar terreno. Porque el que está montado en opciones de forma excedida, digámoslo así, o dicho de otra forma, quien toma una gran participación del portafolio y no lo hace en bloques escalonados como es nuestra sugerencia, sino que solamente hace una postura por el total, la demora le pasa factura y un mercado neutral es lo que requerimos para que ese público que está bajo esas limitaciones venda y yo pueda adquirir opciones mucho más económicas o ETF más económicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo peor que le puede pasar a una opción es que el sentimiento de mercado sea neutral. O, dicho de otro modo, lo peor que le puede pasar a una opción es que no exista volatilidad. Así que tenemos munición para adquirir un poquito más de VIX. Si por el contrario, en este camino, de aquí a acá, pues el VIX tiene una subida del 7, del 8%, pues pensaríamos incluso en tomar lo que tenemos en utilidad. Pero inicialmente lo que queremos es agrandar la posición, sumar la posición, porque observamos lunares en el mercado americano, grietas, vulnerabilidades y algo de asimetría. Entonces, bueno, ahí paulatinamente iremos contando. Se incrementan las probabilidades frente a lo que hará la Reserva Federal el día de diciembre. Esto ayer había tenido una disminución más fuerte, pero comparado con una semana, pues esto se mantiene en la parte baja. Hace una semana estaba por encima del 85%. Esto hay que seguirlo mirando, señores, porque en dado caso, aquí se puede observar si un mercado vuelve a cometer el error de excederse en velocidad. Es dirección y velocidad. En la dirección estamos de acuerdo, la Fed debe moderar, incluso ya con su balance finalizó, pero ahora es la velocidad y el parámetro hay que mirarlo todos los días para saber si en algún momento el exceso en velocidad nos puede dar una puerta o un trade importante. ¿Qué estamos esperando en temas de materias primas? Que estos contratos moderen terreno. Básicamente porque las cifras macroeconómicas no son saludables, porque hay fondos apalancados cuyo apalancamiento les empieza a pasar factura, las métricas están negativas. Recuerden que yo vengo de un trade positivo en petróleo y lo que me conviene, si el mercado fuera perfecto, es que el precio cayera para que yo pudiera recomprar posiciones, incluyendo ETF e incluyendo acciones relacionadas. Por ejemplo, ¿qué acciones relacionadas? Este grupo de acciones relacionadas. Este grupo está en el modelo todos los días. Hay una canasta gigante de hidrocarburos, pero hemos probado que nuestras métricas son eficientes en este grupo. Para un público puede ser pequeño, pero tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta por momentos, digamos que hay días en las pruebas que hacemos que por momentos tiene eficiencia, por momentos no, y como no tiene, entonces sale. Pero cinco acciones, para algunos puede ser muy poco en temas de predicción, pero realmente eso es muchísimo. Si usted, por ejemplo, tiene predicciones casi perfectas en un activo, un solo activo es suficiente. Yo conozco fondos americanos, europeos que se concentran en una sola acción y en una sola acción hacen todo su capital. Esto no es un tema de tener 100 o 50 acciones, es el grupo en donde realmente usted sea eficiente. Entonces, si el petróleo modera terreno, si se nos da, digamos, esa expectativa, ¿qué quiero recomprar? Quiero recomprar esto, esto y otras.
que eventualmente pues el modelo ha cambiado de percepción, es decir, que las tienen en venta. Si hay una moderación es muy posible que la serie salte a mantener o a compra escalonada. Pero allí queremos volver a interactuar porque creemos que hay dinero, pero cuando el mercado salte en stop por la venta. Y eso está alineado con el mercado americano. ¿Dónde tuvimos noticias negativas en el sector de alimentos? Muy al contrario de nuestra expectativa, hay que decirlo, es decir, que nos equivocamos, porque mi expectativa era que esto en el corto plazo me rentara 5%. Hoy tuvimos malas noticias frente a la reducción de expectativas, y esa reducción de expectativas justo cae en fondos apalancados que ante la caída pues tienen que simplemente salir de su portafolio. Ahora, este desorden, como suele suceder en bolsa, por el exceso de los fondos, lo vamos a volver a tomar. Es decir, voy a promediar las operaciones en alimentos. Creemos que algunas de ellas simplemente no están en el valor correcto. Creemos que el otro extremo es donde nos va a dar oportunidad. Y lo importante en este caso es que yo tengo margen de maniobra, porque yo normalmente tengo un porcentaje máximo de adquisición y en el sector de alimentos, pues ese porcentaje ni siquiera está a la mitad, es decir, que tendría más o menos un 63% para seguir sumando y al hacer esa compra más grande que la compra inicial, puedo mejorar el precio de entrada. Creemos que nos favorece mejor hacer otros bloques de adquisición para mejorar las entradas, pero ya, pero queremos observar cómo el mercado se sigue depurando. Entonces veremos cómo se sigue comportando esto, qué otra depuración existe y la idea sería mejorar nuestra compra inicial. Así que por ahora, en temas de clasificación o de corte, pues por aquí, digamos, no hemos tenido un buen día al día de hoy. Analizamos esto porque creemos que aquí también puede haber algo interesante en el sector, digamos, financiero y los resultados, pues así lo irán validando. Ahora, si vamos a los datos ya puntuales, tenemos moderación en fondos. Tenemos estos índices que moderan terreno que debería ser lo correcto, señores. Yo cuando veo los índices americanos caer de 1,50 y veo a los medios de comunicación ya colocando malas noticias, que jueves negro, que el mercado se desplomó, pues realmente eso no es así. Es decir, 1,50 es una volatilidad incluso por debajo de la norma, de la diaria. Y si ya habláramos, digamos, de manera puntual, pues realmente el mercado americano podría corregir un 6% y eso incluso sería normal, porque tiene algo de exceso en sectores como tecnología, como inteligencia artificial. Entonces, creo que es un movimiento necesariamente razonable. Ahora, por aquí es donde yo quiero hacer la tarea. Si yo validara VIX frente al movimiento de mercado, el VIX debería costar un poco más el día de hoy, 18,69 o 19,33. ¿Yo qué quiero? Que el mercado se vuelva neutral, que fue lo que les compartí hace un momento, el sentimiento neutral me daría a mí mejores opciones de incrementar posición. Voy a ir comprando seguros en la medida en que el mercado no los valore de forma correcta, ¿vale? Y si en algún momento, en alguna apertura, el mercado me los valora al alza, entonces lo que hago es tomar ganancia de lo que tengo en portafolio, ¿sí? Vale. Recuerde que habíamos hablado sobre este dato, pues este dato es en corto, esta moderación es lo correcto. Incluso esta moderación también es correcta, porque estamos hablando de ILF y de FLLA. Esto también debería moderarse, es decir, que el comportamiento de hoy lo hacen de forma correcta y esto pues está explicado por esta volatilidad también. Si vamos a segmentos en donde observamos algo de exceso, este es el último registro, aquí hay un exceso, aquí hay un exceso y aquí hay un exceso, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay un exceso, hay un pequeño exceso. Digamos que esto modera el día de hoy, que es Ecopetrol. Si Ecopetrol fuera la zona de 9,05 u 8,90, entonces yo podría recomprar lo que hace unos días yo vendí. Recuerden que yo tengo una posición mixta en Ecopetrol. En Caracol, pues el mercado está a la espera de noticias. Según mis cálculos, digámoslo así, o lo que yo podría percibir esta época, finales de octubre era época para tener noticias sobre el negocio de Ecopetrol y Caracol. En la medida en que eso se demore, pues seguramente un público va a decidir más bien monetizar lo que queda de ganancia y empezar a mirar otro tipo de escenarios. Ahora Nubank debería corregir, se ubican excesos. Hay una moderación en el exceso de intervención eléctrica, pero esto todavía está fuera de pivotes.
esto debería por lo menos ir a 1,33. Esta moderación del 9% casi está bien, pero todavía nos encontramos fuera de pivote. Mineros fuera de pivote. Tecnoglass le faltaría un poquito para tener, digamos, el segundo pivote en el modelo, donde uno podría pensar si aquí puede haber algún tipo de intento o de, digamos, de alguna prueba. Así que bueno, ese es el panorama general para renta variable americana. Si pasamos rápidamente a lo que le enviamos a nuestro público en la mañana, ¿quién es nuestro público? El público que hace parte de la membresía. Datos que se envían antes de la jornada, pivotes de compra, pivotes de venta, donde las probabilidades son aceptables, tres variables macroeconómicas, entre otros detallitos que seguramente pueden ser de ayuda. Entonces comenzamos con el título. Petróleo en venta, que es básicamente lo que sucedió ayer, VIX al alza, lo que sucedió ayer, y aquí hay algo importante, dice Colombia llegan volúmenes de operación. Ayer tuvimos un incremento en volúmenes de transacción. Cuando los volúmenes se empiezan a incrementar, entonces yo empiezo a incrementar las alertas, porque recuerden que el volumen necesariamente no está ligado con conocimiento, ni necesariamente está ligado con mayor tendencia. Eso es un mito urbano que no es así. Yo tuve la oportunidad de hacer una tesis sobre ese aspecto y les puedo decir que basado con los datos de corte de ese periodo, el volumen no determina una tendencia. El volumen simplemente es un factor emocional que hay que tomarlo en ventaja. Es decir, yo compro cuando el volumen no llega y vendo cuando el volumen empieza a llegar. ¿Vale? Listo. Ahora, acto seguido, y no sé si yo dejo aquí leer porque sé que te aparece mi cuadrito con mi imagen. Acto seguido dice, posiblemente iniciemos toma de ganancias parciales. Cuando digo parciales, pues simplemente es una posición total, yo puedo ir asegurando un tramo. Eso no me quita absolutamente nada, estoy asegurando capital, tengo liquidez para maniobrar cualquier volatilidad del mercado y tengo una fracción por si eventualmente me equivoco en la venta de máximos, que es algo que es usual que pueda suceder, porque yo no puedo enfocarme en vender en máximos ni comprar en mínimos. Esa es una tarea que desgasta, mi intención simplemente ir hacia un precio y seguir mi plan de forma escalonada si es el caso. Y básicamente aquí dice portafolio bajo gestión y somos selectivos en acciones locales, porque en Colombia hay valor, pero yo tengo que ser selectivo porque el valor no está en todas al mismo tiempo. Y en temas de rezagos, como si yo hiciera una curva de rezagos, muy parecida a lo que puede ser la curva de rendimientos de test, que se inclina, que se aplana. Entonces yo tengo que saber en qué parte de la curva ubicarme según la volatilidad que yo tenga o que yo prevea o estime con los datos hasta esa fecha. Y van a haber eventos que me alteren la volatilidad hacia arriba o me la disminuyan, ¿de acuerdo? Señores, servicios complementarios a nivel financiero. Si usted requiere servicios complementarios desde la parte de diagnóstico de portafolio, hasta la parte pensional, hasta la parte cuantitativa, entre otros, pues simplemente me escribe, por aquí está mi WhatsApp. Bueno, aparece el correo electrónico en la parte de abajo, pero también en Twitter aparece mi número de WhatsApp, que es la parte de azul, simplemente usted le da clic y conversa conmigo pues, de forma prácticamente inmediata. Hoy fue un día en donde nuestros datos no fueron acertados. ¿Qué me refiero? Entonces, empecemos con eso. Para el Colcap, esto es la métrica que recibe el público en la mañana. Ahora, usted me está diciendo si lo recibe un público puntual, ¿por qué lo comparto en la tarde? Primero, porque es la forma del día a día irles contando a ustedes que la herramienta sirve. Hay días como los de hoy que ya voy a explicar, donde la herramienta no es tan eficiente y hay otros días que sí. En la curva, la herramienta es eficiente. Pero ¿qué más prueba que validar un modelo todos los días? Ahora, ustedes están conociendo esta información a las 4:30 de la tarde. El público la conoce a las 8, 7:30 de la mañana. Ellos durante la jornada tienen esta información, pero usted la está conociendo al cierre. Y esas horas claramente marcan una ventaja. ¿En dónde no fuimos eficientes? Entonces, lo primero, en que esperábamos un pequeño cierre positivo para el índice Colcap, sesgo de jornada, un pequeño cierre positivo que no se dio porque el índice terminó negativo. Ahora, la estrategia sí es venta escalonada, aunque el término realmente debería ser como venta estratégica o venta selectiva, porque a veces uno asume que debe vender todo el mercado, realmente no, son cositas muy puntuales. Nuestro interés sigue siendo el activo rezagado, si ahí eventualmente tenemos ya utilidad, pero ahí vienen otros, digamos, otras etapas de ACE, ¿de acuerdo? ¿Dónde no fuimos eficientes en dólar?
porque esperábamos un sesgo favorable y el dólar terminó en la parte negativa. Y bueno, en petróleo sí tenemos un sesgo negativo con compra escalonada. ¿De acuerdo? Listo. Incluso aquí tenemos dólar. Antes de continuar con la noticia, aquí tenemos dólar. Yo esperaba un dólar por encima de 3.900 pesos y tenemos pues un dólar que por el contrario cierra en la parte negativa. Pero es que el dólar tuvo presión en algunas monedas. Incluso teníamos el índice de XY con cifras positivas y teníamos algunas monedas de la región que tenían cifras también positivas, es decir, perdían terreno. Solamente que ya por el corte de la página pues no se muestra. Pero por aquí hubo pérdidas, por aquí hubo pérdidas, por aquí hubo pérdidas, así que sí asumíamos un mercado con un dólar un poco más arriba. Ahí no fuimos eficientes. Renta variable termina ahí con una caída del 0.15%, luego de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas al alza. Faltaron 2 para haber roto, digamos, el récord de jornadas seguidas para el índice o para la renta variable. 1990 con 74 unidades. Yo creo que esto es normal y esto es totalmente saludable. Esto no es nada para sacar por la ventana. Volumen negociado 115.000 millones de pesos, un volumen negociado que disminuyó 55% frente a la jornada inmediatamente anterior. Comportamiento del mercado, la última partecita del mercado intentó mejorar, o si no hubiera caído un poco más. Y en la parte de activos o de temas individuales, ¿qué tenemos? Nutresa, que sube cerca del 9,88%, puerta de salida. BBC 791, esto es puerta de salida. Hay unas alzas en activos muy puntuales que son puerta de salida, no son adquisición, son puerta de salida. Y lo que es Nutresa, lo que es BBC, incluso Mineros, que ya hablo de ella, simplemente son puertica de salida. Grupo Argos 1,85% a 12.100 pesos. Aquí en Grupo Argos, en el Twitter de Franco Forcas, compartimos un pivote amplificador de tendencia. Preferencial avanza 1,81% a 7,89 y Mineros 1,80% al alza a 13.600, básicamente puerta de salida en los precios actuales. Ahora, ¿dónde el mercado tiene algún tipo de moderación? En la vivienda, cae 3,38% a 28.600. Si la vivienda diera un retroceso adicional de 3%, yo podría considerar la recompra de el pedacito que se vendió ayer. Recuerden que yo vendí un pedacito incluso más bajo, ayer vendí otro pedacito, otra fracción. Si el mercado corrigiera 3%, yo podría recomprar esa fracción, no la inicial que vendía abajo. O sea, que vendía abajo frente al precio actual, pero que en temas de utilidad no dio un buen rédito, ¿no? Podría ser que yo recompre esa parte, pero veremos qué nos va trayendo el mercado. En general esto es normal, no ha pasado nada extraño. Bolívar cae 2,04%, también normal. Concreto cae 1,37%, pues relativamente normal porque está en zona de congestión y eso suele suceder un día arriba, un día abajo, hasta que eventualmente da ruptura. Grupo Argos cae 1,25% a 17.380 y Terpel cae 0,97% a 16.340. Esto también es puerta de salida. No es que sean malas compañías, o ni Éxito es una mala compañía, ni ISA es una mala compañía, ni la BBC es una mala compañía, ni Terpel es una mala compañía, no. Pero simplemente esas fugas simplemente son para tomarlas, porque eventualmente el mercado va a analizar cifras y eventualmente son esos momentos donde si usted no salió, pues seguramente va a perder un tramo de la utilidad. Y más bien enfocarnos donde el mercado aún no llega. Hay fiestas que el mercado ni siquiera se imagina que van a comenzar, poco por lo expresé en la jornada previa, acciones que ni siquiera han encendido. O sea, hay acciones que ya andan, hay otras compañías que simplemente ni siquiera han prendido motores. Así que sigue existiendo práctica, señores. Hay que ser extremadamente selectivo, cuidadoso y que eventualmente los vientos por cuenta de la política o del preelectoral, pues simplemente sigan beneficiando en general al mercado financiero. Un fuerte abrazo, señores. Esto fue lo más importante del día. Para Data IFE que les habló, Diego.